días, amaneceres, atardeceres. Continuamos con la lectura de la tesis para obtener el grado de maestría en pedagogía con la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, Saltillo, Coahuila, México. Y aunque se le llama escuela, es porque es la institución educativa en México que educa a las personas para ser docentes, maestros, sobre las dinámicas del incesto. El incesto es más antiguo que la humanidad misma. Esta es la parte 14, creo. La mayor dijo a la pequeña: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a darle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia. En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña: mira, yo me he acostado anoche con mi padre, vamos a propinarle vino también esta noche y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia. Propinaron pues también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron encintas de su padre. Génesis capítulo 19, versículos 31 al 36. Sara y su medio hermano Abraham. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Génesis capítulo 20, versículo 12. Desde la terapia sistémica, donde aprendemos a no juzgar, pues todo lo que hacemos lo hacemos por amor. En un principio, un amor inocente, ciego, primitivo, posesivo, inseguro, enredado, y sin embargo amor, siendo la misma fuerza del amor la que va a ayudarnos a sanar poniendo orden. En el incesto hay dos perpetradores o responsables: el perpetrador visible, que generalmente es el padre, y el perpetrador invisible o encubierto, que es la madre. Para que haya incesto, significa que la madre tiene una conexión muy fuerte con su familia de origen. Sea que está vinculada con un hermano que murió o perdió una pareja anterior, o a un hijo, o únicamente tiene ojos y tiempo para su recién nacido, dejó de ser mujer para convertirse en mujer madre, y más bien solo en madre. Entonces ella no está disponible para su esposo. La hija lo percibe y ocupa el lugar de mujer, pues no quiere que se vaya ni el padre ni la madre. Lo que dice la hija es: por ti, mamá, lo hago en tu lugar. Y al padre le dice: lo hago por amor, por mamá. Fuiste el primero que me hizo sentir diferente y eso me asustó. El incesto pretende compensar, llenar el vacío entre los padres. Y por otro lado, alguien, antes o después, tarde o temprano, nos va a introducir a sentir nuestro cuerpo de otra manera. Las frases sanadoras cuando existe esta dinámica son: la hija les dice a los dos, a los padres: yo soy inocente y dejo la responsabilidad con ustedes. La hija le dice al padre: lo hice por mamá y soy inocente. Fuiste el primero y eso me asustó mucho. Me gustó y me asustó. Yo soy inocente. La hija le dice a la madre: lo hice por ti, mamá, y yo soy inocente. El padre y la madre le dicen a la hija: tú eres inocente, los responsables somos nosotros.
Encarcelar o enjuiciar al perpetrador no ayuda a la víctima. Al contrario, la hace sentir más culpable, pues por ella, por su culpa, lo castigan a él. La justicia no sana. En una ocasión tuve la oportunidad de conducir una sesión de constelaciones familiares en un centro de recuperación para adictos. Durante la primera hora fue trabajar con los adictos. En la segunda incluía a sus familiares. Un joven me comenta: Gloria, tengo 32 años y desde hace casi 20 años no he podido perdonar a mi padre. Bien, elige a alguien que represente a tu padre, a alguien a tu madre y a alguien para ti. Se ubican en el centro. Estábamos sentados en círculo y se me quedan viendo a mí. Coloco a otras personas en su lugar y me siguen viendo a mí. Sé que cuando eso me sucede, me toca representar y facilitar al mismo tiempo. Le pregunto a él: ¿a quién estoy representando? A mi hermana. Siento el impulso de acercarme al representante del papá y al intentar hacerlo, el representante del joven se interpone entre los dos. La representante de la madre se hace para atrás. Tanto el papá como yo nos miramos y estirando los brazos nos tomamos de la mano. Empiezo a llorar. El joven también empieza a llorar, cerrando los puños. Después de un rato, como dándose por vencido, se retira. El papá y yo nos abrazamos. Explico que seguramente fue en ese momento cuando él empezó a tomar, pretendiendo tanto llamar la atención hacia él como buscando una manera de tolerar su frustración, su rabia, su impotencia. Veo como el joven mueve la cabeza y se relaja. Mirando al papá y a la mamá les digo: yo soy inocente y lo hice por amor. Dejo la responsabilidad con ustedes. Al despedirnos, el señor de 72 años se acerca y comenta: solo quería que alguien me quisiera. Abrazándolo y recordando que en mi primera supervisión con el señor Hellinger me hizo ver que me había faltado abrir mi corazón al perpetrador, dije: sí, lo entiendo. Minutos después, el joven llorando abrazaba a su papá. Dice el señor Hellinger ahora sobre el incesto. Si usted se ha confrontado con una situación de incesto, una muy común dinámica es que la mujer no ha cumplido con su marido. Ella rechaza mantener relaciones sexuales. Luego, como compensación, la hija toma su lugar. Este es un movimiento inconsciente, no consciente. Como ve en el incesto, hay dos perpetradores, uno en la sombra y uno al descubierto. No se puede resolver el problema a menos que salga a relucir el perpetrador escondido. Hay extrañas frases que salen a la luz. La hija le dice a su madre: lo hice por ti. Y ella puede decirle a su padre: lo hice por mamá. ¿Cuál es el efecto de estas palabras? El incesto no puede continuar. El incesto no puede continuar. Si quiere pararlo, esta es la mejor manera, sin acusaciones. Si se lleva el perpetrador a la justicia, la víctima expiará por lo que se le ha hecho al perpetrador. Eso fue en una sesión en un centro de recuperación en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, 2005. Y Wikipedia, org, Bert Hellinger. El abuso sexual es un incesto no consumado.
llevado a cabo por un vecino, un tío, un hermano. La frase es: querido papá, querido mamá, lo que he cargado por ti y por ustedes, lo he hecho por amor. Los delfines no asisten a clases de urbanidad. En una época tuve la suerte de estar con delfines en el Parque Chapultepec, en Jungla Mágica, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Después de entrar, me surge la duda de cómo serían sus genitales. Al día siguiente, el macho coloca su pene en la parte posterior de mi rodilla izquierda. Me había caído, por eso iba a terapia con ellos. Y la jalaba y jalaba, ejerciendo presión. Y minutos después, sin darme cuenta, extiendo mi brazo derecho se me ocurrió pedirle que corrigiera el acento y esto fue lo que pasó. No sé si con lo del incesto, bueno, sí sé, no hay mucho que corregir, solo hay que decirle que sí. Serían sus genitales. Le falta el acento. Bueno, al día siguiente el macho coloca su pene en la parte posterior de mi rodilla izquierda. Me había caído, por eso iba a terapia con ellos. Y la jalaba y jalaba, ejerciendo presión. Y minutos después, sin darme cuenta, extiendo mi brazo derecho. Y cuál es mi sorpresa, que al mismo tiempo la hembra gira y me permite sentir sus labios. Sus órganos sexuales son iguales a los nuestros, o quizá los nuestros iguales a los de ellos. Platicando, extrañada por mi experiencia con mi maestra de psicología, Judy Jones, recuerdo su mirada, su voz pausada, seria, formulando la frase: los delfines no asisten a clases de urbanidad o moralidad o de religión. Pues no. Terapia con delfines. Los delfines son animales que pueden ayudar a personas tanto con trastornos físicos como emocionales, pues el delfín emite ondas ultrasónicas de distintos tipos que circula por todo el cuerpo de la persona tratada. Estas operan de manera beneficiosa sobre el sistema nervioso. Esta terapia puede ser aplicada en bebés desde los 5 meses, sin un límite en cuanto a la edad. Los delfines para estas terapias eh, son dóciles, bien amaestrados y acostumbrados al contacto con personas. Los más utilizados son los de la especie Turcosiopios truncatus, conocidos coloquialmente como nariz de botella. Ahí está la información. Yes, es Prado, Blogspot. Muy bien, muy bien. Hasta aquí llegamos. Bueno, a ver si se detiene. Uy, ya, se detuvo. Muy bien, entonces ahora, bien, voy a volver a compartir pantalla. Aquí está. Ahora es sobre la homosexualidad. De todas las ideas del hombre, el haber equiparado al sexo con el pecado
ha dejado toda una gran estela de problemas. Bárbara Chapman. Un adolescente les dice a sus padres: papá, mamá, tengo un tumor cerebral y me quedan 3 meses de vida. ¿Cómo? ¿Cuándo fuiste al doctor? ¿Quién te dijo? Después de una pausa de varios segundos. No, no es cierto, soy gay. ¿Qué preferirías? ¿Que realmente tuviera el tumor y se muriera o que sea gay? 5 mitos sobre la homosexualidad. La homosexualidad no es algo natural. Falso. Las relaciones homosexuales no son duraderas. Falso. La mayoría de los pedófilos son gays. Falso. Los padres homosexuales no pueden criar niños. Falso. La homosexualidad es una opción y se puede curar. Falso. El señor Hellinger menciona que ha observado 3 dinámicas. Un niño es presionado a representar a una persona del sexo opuesto en el sistema porque no hay ningún niño del mismo sexo a disposición. Así, por ejemplo, un niño tuvo que asumir el papel de su hermana mayor muerta porque no había ninguna niña entre los demás hijos supervivientes. O el caso de otro hijo que tuvo que representar a la primera novia de su padre, que había sido tratada injustamente. Este es el patrón más doloroso y difícil que he podido observar. Un hijo siente la presión de representar a alguien que fue excluido del sistema familiar o que fue difamado por el sistema, incluso si la persona en cuestión es del mismo sexo. Homosexuales que viven en este patrón tienen la posición de marginados. Así, por ejemplo, un niño que era tratado como el primer novio de la madre que contrajo sífilis y a continuación rompió el compromiso. Aunque aquel novio había actuado honradamente, había sido menospreciado y desdeñado por la madre del niño. Los sentimientos del hijo, la sensación de ser despreciado, eran muy similares a lo que aquel novio debió de sentir, como si fueran sus propios sentimientos. 5 mitos sobre la homosexualidad. Un hijo que quedó cogido en la esfera de la madre o una hija que no salió del ámbito de influencia del padre, ambos incapaces de llevar a término el gesto interior de tomar a aquel de sus padres que pertenece a su mismo sexo. La homosexualidad ha pasado y sigue pasando por varios momentos, desde la tolerancia hasta el rechazo, hasta su búsqueda de comprensión. Según la Biblia, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Levítico capítulo 18, versículo 22. Por otro lado, desde el enfoque sociológico, se menciona que la población es tanta, la necesidad de amar tal, que personas del mismo sexo satisfacen esa necesidad con iguales. Tanto la naturaleza como las diferentes sociedades ofrecen soluciones sorprendentes a la sexualidad. Desde la neurobiología, desde la neurobiología se dice que en la orientación sexual interfieren gran cantidad de factores como circuitos neuronales, factores genéticos y durante los 2 primeros años de vida y la adolescencia existen cambios de gran actividad hormonal que pueden consolidar la forma en que cada individuo ejerce su sexualidad. Existe la explicación desde la reencarnación de que un homosexual lo es porque anteriormente fue mujer y aún no asimila en esta vida, no se asimila en esta vida como hombre. Desde el psicoanálisis, la homosexualidad
no viene dada por la genética, sino por una elección, aunque es una elección inconsciente, y llegó a considerarse perversa, porque es una práctica que no lleva a la reproducción. Se puede distinguir entre comportamiento, deseo e identidad homosexual. El lugar del homosexual en la cultura y la percepción de la homosexualidad cambian muchísimo entre las sociedades y las épocas. En la Grecia antigua se consideraba normal que un muchacho entre la pubertad y el crecimiento de la barba dejara el amante de un hombre mayor, fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de la educación política, social, científica y moral del amado. En la Roma de aquel tiempo era aceptable que un ciudadano romano adulto penetrara a su esclavo. Antes de la llegada de los europeos al continente americano, los nativos de estas tierras y la mayor parte de sus civilizaciones tenían más respeto y tolerancia por las personas de esta orientación sexual, así como la mujer. En Centroamérica, las islas del Caribe y Norteamérica, los homosexuales eran considerados frecuentemente como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales, cuya cercanía era augurio de buena suerte. Después de la colonización, la presencia de los colonizadores españoles y demás europeos, portugueses, franceses, británicos y holandeses, supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso, con la conversión al cristianismo y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas, estableciéndose la homofobia habitual en Europa, además de la discriminación, el narcisismo y el clasicismo. Los homosexuales pasaron a ver, sí, bien. Bueno, vamos a ver, voy a volver a leer esto. Después de la colonización, la presencia de los colonizadores españoles y demás europeos, portugueses, franceses, británicos y holandeses, supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso, con la conversión al cristianismo y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas, estableciéndose la homofobia habitual en Europa, además de la discriminación, el racismo y el clasismo. Los homosexuales pasaron a ser universalmente despreciados. Ya me estoy durmiendo, ¿saben? ¿Qué tanto falta? Vamos a ver. Ok. Voy a terminar aquí esta idea y ya terminamos. La psicoterapeuta Marina Castañeda pregunta, ¿por qué es tan necesario conocer las razones de la homosexualidad? Después de todo, ningún heterosexual se pregunta por qué lo es. Y al indagar la historia de un paciente, a ningún terapeuta se le ocurriría averiguar las raíces históricas de su heterosexualidad. No, porque no hay motivo para hacerlo, porque está dado para la reproducción. Entonces, eso es normal. Una persona saludable rara vez se pregunta por qué está sana, pero una persona se pregunta continuamente por qué lo está. Página 293. Y en su libro, La experiencia homosexual, comenta, la homosexualidad ya no se limita a los homosexuales, ya no es como se pensaba antes, una desgracia personal que aflige a, aquí está sobre la homosexualidad.
que aflige a algunos desafortunados, pero que por suerte no afecta a nadie más. Hoy en día la homosexualidad atañe a todos, porque nos obliga a confrontar ciertos temas que se han vuelto cruciales y muy problemáticos para todo el mundo. Página 17. Como es el caso del SIDA, y que Christine Maggiore, con solo el título de su libro, nos invita a cuestionar nuestros conocimientos acerca de esa enfermedad. ¿Qué tal si todo lo que crees acerca del SIDA fuera falso? Kappenhot, Dan van Kappenhot, danés, colega, psicoterapeuta o facilitador de constelaciones, comparte la mayoría de las culturas chamánicas tradicionales, tanto en Siberia como en América del Norte, establece que además de hombre y mujer, hay otros dos géneros, un hombre-mujer en un cuerpo masculino y una mujer-hombre en un cuerpo femenino. Estas personas del tercer y cuarto género se consideran que en su alma son los dos, masculinos y femeninos, o dos espíritus que ocupan un único cuerpo. En algunas tribus, los dos espíritus son cuerpos masculinos. Los con cuerpos masculinos eran los curanderos, chamanes funerarios, directores de rituales de luto y sexuales, narradores de historias orales y canciones tradicionales, enfermeros durante expediciones de guerra, adivinos, tejedores, alfareros, artesanos casamenteros. Las dos espíritus con cuerpos femeninos eran las jefas, cuentistas, confabuladoras, traficantes, cazadoras, tramperas, pescadoras, guerreras, invasoras, guías, misionarias de paz, profetas, curanderas, chamanas. Y aquí ya terminó esto, porque vamos a ver. Vaya, vamos a terminarlo ya. Sobre imponer nuestros gustos alimenticios en los hijos. Me resultó muy interesante cuando en el 2009 tuve la oportunidad de trabajar como consultora empresarial en las guarderías Peques de Londres, Inglaterra, donde la fundadora y directora Margarita Morro Beltrán me comentaba cómo desde pequeños había bebés que si les daban papilla de carne, la escupían, o cómo algunos mostraban franca preferencia por los vegetales o las frutas, y algunos, a pesar de que sus padres eran vegetarianos y les llevaban comida vegetariana, cuando les llegaba el olor de las comidas de los otros niños que sí podían comer carne, se ponían a llorar. Aquí están las referencias de los libros de la señora Castañeda Marina, La experiencia homosexual, Dan van Kappenhot, La sanación viene desde afuera, página 107, y wikipedia.org. En el juicio de las naciones, en el Evangelio, según San Mateo nos dice la Biblia, capítulo 25, 36, porque tuve hambre, no, perdón, bueno, sí, parece que sí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y qué les hacemos a los hijos? Les imponemos no solo lo que tienen que comer, sino también la cantidad. Trataríamos de esa manera a Jesús, el Hijo de Dios, o a nuestro jefe, o a nuestra suegra o suegro,
Ahora yo diría padre o madre política. Siguiendo al inglés, que es mother-in-law, father-in-law, padre en la ley, madre en la ley. A un adulto no lo forzaríamos a comer algo que no quiera, porque si lo hacemos con nuestros hijos, pedimos que nos respeten cuando nosotros no los respetamos a ellos. Sugerencia: permite que tus hijos prueben de todo, primero dándoles un poco, después aumentando la cantidad en caso de gustarles, sin gritos, ni imposiciones, ni enojo, ni insultos. Y no hay nada mejor que predicar con el ejemplo. En otras palabras, si a ti no te gusta que te impongan el comer algo, tú tampoco lo hagas con tus hijos. Sin embargo, es sumamente importante que, aunque el hijo no tenga hambre, los acompañe durante los alimentos, porque son momentos para compartir y convivir en familia. Y aquí ahora sí le detenemos. Bien. Y continuamos. Bien, continuamos en otro momento con otra lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonrían, miren hacia arriba. Sí, yo levanté la cabeza, mirando hacia arriba.